Nadie conocía mi secreto, me veían sirviendo bebidas y sonriendo a los pasajeros, pero cuando ambos pilotos dejaron de respirar a 10.000 metros, solo tenía minutos para decidir. Decirles la verdad y arriesgar todo, o dejar que todos murieran. La puerta de la cabina estaba cerrada. El tiempo se agotaba, y yo era la única que podía volar. El cielo del amanecer se extendía más allá de las ventanas del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta mientras ajustaba mi blazer azul marino del uniforme. Mi placa identificaba a Maya Sarwono, azafata principal, un título que representaba mi realidad actual pero ocultaba la verdad complicada de quien había sido apenas 18 meses antes. Las alas de latón pulido sobre mi identificación eran estándar para azafatas, nada como las alas doradas de aviador que una vez había usado con orgullo como capitana de líneas aéreas comerciales. Esas alas ahora descansaban en un cajón en casa, recordatorio de la vida que perdí cuando mi certificado médico fue suspendido tras complicaciones de una encefalitis viral que afectó temporalmente mi función neurológica. Los médicos me aseguraron que la condición se había resuelto, pero las juntas médicas de aviación se movían lentamente. Mientras tanto, mis ahorros se agotaron y la matrícula universitaria de mi hija venció. Convertirme en azafata fue supervivencia económica, una forma de permanecer conectada a la aviación durante mi limbo de autorización médica. Mis colegas me saludaron calurosamente mientras nos preparábamos para el vuelo GA-771 a Singapur, un viaje rutinario de 3 horas. El capitán Buddy Santoso, un veterano con más de 20.000 horas de vuelo, asintió cortésmente, tratándome como a cualquier azafata, sin mostrar reconocimiento de que una vez había comandado Boeing 737 a 800. La primera oficial Rini Kusuma sonrió mientras revisaba su documentación, viéndome como tripulación de cabina en lugar de alguien con 8.000 horas como piloto al mando. Deliberadamente había mantenido mi historial en secreto, sin querer enfrentar preguntas incómodas sobre por qué una capitana ahora servía bebidas en clase económica. Las otras azafatas me conocían como Maya confiable, inusualmente conocedora de los sistemas de la aeronave pero nada más. Dewi, una azafata junior alegre, charlaba sobre planes de fin de semana durante el inventario de la cocina, sin saber que podía explicar cada sistema de la aeronave en detalle técnico. Anto, nuestro auxiliar de vuelo masculino, bromeaba sobre pasajeros difíciles, sin imaginar que había dirigido innumerables sesiones de entrenamiento de emergencia como capitana. El abordaje comenzó mientras 146 pasajeros subían con la mezcla habitual de viajeros de negocios, familias y turistas. Me trataban con cortesía educada, solicitando ayuda con compartimentos superiores, preguntando sobre comidas, haciendo conversación casual. Un hombre de negocios en el 12 pidió whisky para la altitud de crucero. Una joven madre en el 23 se necesitaba ayuda con su niño pequeño y solicitó mantas adicionales. Una pareja de ancianos preguntó sobre conexiones en Singapur. Ninguno imaginaba que la mujer ajustando respaldos de asientos había comandado aeronaves similares en rutas internacionales, tomando decisiones en fracciones de segundos sobre desvíos meteorológicos y emergencias mecánicas. La puerta de la cabina se cerró con su golpe familiar. La voz calmada del capitán Santoso dio la bienvenida a los pasajeros, proporcionando información estándar de vuelo. La voz de la primera oficial Kusuma siguió con anuncios técnicos. Trabajaron juntos con coordinación practicada, confiando en que la tripulación de cabina manejaría el servicio de pasajeros. El retroceso procedió normalmente, aseguré la cocina y tomé mi asiento plegable para el despegue. La demostración de seguridad procedió mientras Dewi mostraba máscaras de oxígeno y chalecos salvavidas. Los motores aumentaron su velocidad, aceleramos por la pista, y la rotación llegó suavemente. El paisaje de Yakarta cayó debajo mientras ascendíamos a través de nubes matutinas hacia nuestra altitud de crucero. A los 10.000 pies, solté mi arnés para comenzar el servicio de bebidas. Los letreros de cinturón de seguridad permanecieron encendidos a través del aire ocasionalmente turbulento. Todo se sentía rutinario.
La voz del capitán Santoso anunció que habíamos alcanzado nuestra altitud de crucero de 10.000 metros, recomendó mantener los cinturones abrochados y deseó a todos un vuelo placentero. El intercomunicador se desconectó. Dewey y yo comenzamos el servicio de bebidas, ofreciendo nuestra selección limitada. El hombre de negocios aceptó su whisky con un asentimiento distraído. La joven madre solicitó jugo de manzana y café. Un caballero anciano hizo preguntas detalladas antes de seleccionar un sándwich. Respondí profesionalmente, mi mente en piloto automático mientras alguna conciencia más profunda permanecía sintonizada con los sonidos y sensaciones de la aeronave. 40 minutos después del vuelo, durante el segundo servicio de bebidas, noté algo incorrecto. Nada obvio sugería problemas, el ruido del motor era consistente, la presión de cabina estable, sin embargo, algún instinto agudizó mi conciencia. El zumbido de fondo que los pilotos experimentados aprendían a monitorear subconscientemente había cambiado de alguna manera indefinible. Años de vuelo habían entrenado mi sistema nervioso para detectar anomalías que el análisis consciente podría perder. Un sexto sentido desarrollado a través de miles de horas escuchando sistemas de aeronaves y sintiendo sus ritmos a través del fuselaje. Era como si la aeronave me estuviera susurrando que algo no estaba bien, una advertencia sutil que solo alguien con mi experiencia podría percibir. El tono de los motores permanecía constante, la vibración del fuselaje se sentía normal, pero había un cambio casi imperceptible en la calidad del sonido ambiente que me ponía nerviosa. Dewey continuaba charlando con pasajeros, ajena a la inquietud creciente que se apoderaba de mí. No vi nada mal entre las 146 personas cuya seguridad dependía de 2 pilotos detrás de la puerta de la cabina. Fui adelante para verificar con la cabina vía intercomunicador. Una comunicación rutinaria que realizábamos varias veces durante cada vuelo para coordinar servicio y recibir actualizaciones sobre condiciones meteorológicas o cambios de ruta. El auricular se sentía familiar en mi agarre mientras lo levantaba, mi pulgar encontrando el botón de llamada automáticamente después de tantos meses realizando este mismo gesto docenas de veces cada día. Presioné esperando la voz del capitán Santoso respondiendo con su tono profesional habitual, tal vez bromeando sobre el café o comentando sobre las condiciones del vuelo. En cambio, solo silencio, ni siquiera ruido de fondo de cabina. La ausencia de sonido se sentía incorrecta de formas que luchaba por articular. Cada cabina producía ruido ambiental constante, el susurro del aire acondicionado fluyendo a través de los conductos, el murmullo de transmisiones de radio mientras los pilotos se comunicaban con el control de tráfico aéreo. Los tonos electrónicos sutiles de sistemas automatizados monitoreando cada aspecto del vuelo. El silencio completo sugería fallo eléctrico catastrófico que habría afectado múltiples sistemas redundantes simultáneamente, o algo mucho más siniestro que impedía operaciones normales de cubierta de vuelo. Intenté de nuevo, hablando claramente y solicitando confirmación de estado, manteniendo mi voz profesional a pesar del nudo de ansiedad formándose en mi estómago. De nuevo, silencio absoluto. Mi preocupación se elevó de curiosidad a alarma mientras la adrenalina comenzaba a gotear en mi torrente sanguíneo, preparando mi cuerpo para alguna crisis aún no definida. Tercer intento, ahora con urgencia genuina en mi voz, solicitando que cualquier piloto reconociera mi llamada y proporcionara cualquier información sobre su estado actual. El pesado silencio se sentía incorrecto, casi malévolo en su completitud, como si algo hubiera consumido todo el sonido de la cabina y dejado solo vacío donde debería haber habido actividad humana y mecánica constante. Dewey notó mi expresión. Probablemente veía la tensión en mi mandíbula y el enfoque intenso en mis ojos, y vino adelante rápidamente, preguntando qué pasaba con tono que sugería preocupación pero aún no pánico total. Expliqué calmadamente que la cabina no respondía a las llamadas de intercomunicador, tratando de mantener mi voz estable mientras mi mente de piloto corría a través de posibles explicaciones y escenarios. Cada uno más inquietante que el anterior. Sugirió que tal vez el intercomunicador funcionaba mal, ofreciendo la explicación racional que ambas queríamos creer porque la alternativa era demasiado aterradora para contemplar.
Quería aceptar ese simple fallo técnico, aferrarme a la posibilidad de que esto era solo un problema menor de equipamiento que se resolvería con reiniciar el sistema. Pero la experiencia en aviación acumulada durante años me decía que los sistemas redundantes de comunicación rara vez fallaban completamente de manera simultánea. Las aeronaves modernas tenían múltiples vías de comunicación precisamente para prevenir situaciones donde los miembros de la tripulación no podían contactarse entre sí durante emergencias. La probabilidad de fallo simultáneo en todos los sistemas independientes era infinitesimalmente pequeña según diseño, lo que significaba que el silencio probablemente indicaba algo mucho más serio que simple mal funcionamiento del equipo. Usé el timbre de emergencia incorporado en la puerta de la cabina, presionando el patrón específico de 3 pulsaciones largas que indicaba comunicación prioritaria requiriendo respuesta inmediata de los pilotos. El botón se sentía pequeño e inadecuado bajo mi dedo tembloroso. Un pequeño pedazo de plástico separándonos de entender qué estaba sucediendo detrás de esa puerta reforzada diseñada para resistir intentos de intrusión violenta. No hubo respuesta a través de la puerta de acero de 3 pulgadas de grosor, ningún reconocimiento mediante el sistema de zumbido de retorno. Ningún sonido de movimiento que indicara pilotos levantándose de sus asientos para verificar qué emergencia requería su atención urgente. Intenté de nuevo, sosteniendo el botón más tiempo y presionando con más fuerza como si la presión adicional pudiera de alguna manera penetrar la barrera y forzar una respuesta, mientras simultáneamente presionaba mi oreja contra la superficie fría de la puerta. El metal fresco contra mi piel transmitía vibraciones sutiles de la estructura de la aeronave, el zumbido de los motores a reacción, el flujo de aire sobre el fuselaje, las oscilaciones menores del vuelo. Pero nada más allá de la insonorización cuidadosamente diseñada para mantener el ruido de la cabina fuera de la cabina de pasajeros. Sin voces discutiendo procedimientos o respondiendo a mi llamada, sin alarmas indicando problemas de sistema que requerirían atención de los pilotos. Sin charla de radio mientras se comunicaban con controladores de tráfico aéreo. Solo silencio aterrador absoluto donde debería haber habido la actividad constante y reconfortante de 2 profesionales experimentados manejando vuelo a altitud de crucero. Anto apareció desde la cabina trasera, atraído por nuestras expresiones preocupadas y mi enfoque inusual en la puerta de la cabina, preguntando qué estaba mal con un tono que sugería que sentía algo incorrecto a pesar de no entender los detalles específicos de nuestra situación. Expliqué brevemente que no podíamos contactar la cubierta de vuelo a pesar de múltiples intentos de emergencia a través de diferentes sistemas de comunicación, viendo su rostro palidecer visiblemente mientras comprendía las implicaciones de pilotos que no respondían a señales de emergencia diseñadas específicamente para garantizar comunicación durante crisis. Preguntó qué deberíamos hacer. Mirándome como miembro senior de tripulación para orientación y liderazgo en esta situación sin precedentes que claramente estaba fuera de cualquier escenario de entrenamiento estándar que habíamos practicado. El peso de 146 vidas presionó contra mi conciencia como una carga física, haciéndome intensamente consciente de que las próximas decisiones que tomara determinarían si todos estos pasajeros inocentes regresaban a sus familias o morían en algún desastre catastrófico sobre el océano. Recuperé el manual de emergencia de su almacenamiento seguro en la cocina delantera. Mis manos temblando ligeramente mientras hojeaba páginas que había estudiado durante entrenamiento pero nunca esperé usar en situaciones reales. Encontré la sección cubriendo pérdida de comunicación con cubierta de vuelo. Leyendo procedimientos que parecían completamente inadecuados para nuestra situación actual pero que representaban la orientación oficial que se suponía debíamos seguir según regulaciones de aviación. El manual recomendaba continuar intentos de establecer contacto a través de múltiples métodos. Verificar cualquier causa externa obvia como turbulencia severa o comportamiento inusual de aeronave que pudiera explicar la falta de respuesta. Y monitorear la cabina de pasajeros para señales de descompresión u otras condiciones de emergencia que pudieran estar afectando simultáneamente a pilotos y pasajeros. Ninguna de estas sugerencias bien intencionadas abordaba nuestro problema fundamental de que no teníamos manera de acceder físicamente a la cabina para determinar el estado de los pilotos o tomar control de la aeronave.
si ambos estaban incapacitados de alguna manera. La puerta reforzada que nos protegía de secuestradores y terroristas ahora nos impedía potencialmente salvar la aeronave y a todos a bordo si algo había dejado a ambos pilotos inconscientes o incapaces de volar. Dewey preguntó con voz temblorosa si deberíamos informar a los pasajeros sobre la situación que enfrentábamos. Su tono revelando que la realidad de catástrofe potencial estaba comenzando a abrumar su compostura profesional cuidadosamente mantenida. Dije firmemente que no crearíamos pánico masivo anunciando que habíamos perdido contacto con los pilotos. Al menos no hasta que hubiéramos agotado todas las opciones posibles y determinado que la conciencia de los pasajeros era absolutamente necesaria para manejar la emergencia. El pánico en una cabina de aeronave podía crear problemas secundarios que complicarían cualquier intento de manejar la crisis primaria, con pasajeros histéricos potencialmente interfiriendo con operaciones de tripulación de emergencia o incluso intentando acciones desesperadas que podrían empeorar nuestra situación. Anto sugirió que tal vez deberíamos intentar contactar al control de tráfico aéreo a través de algún método alternativo desde la cabina de pasajeros, buscando alguna solución tecnológica que pudiera evitar nuestra necesidad de acceder a la cabina. Expliqué pacientemente que no teníamos acceso directo a radio desde la cabina y que cualquier comunicación con control terrestre tenía que pasar a través de los sistemas de cabina que no podíamos acceder sin entrar físicamente al espacio de vuelo. Estábamos esencialmente aislados a 10.000 metros con 146 almas a bordo, sin manera de comunicar nuestra emergencia a nadie fuera de la aeronave y sin manera de determinar si los pilotos todavía estaban conscientes y controlando nuestro camino de vuelo o si estábamos volando en piloto automático sin supervisión humana hacia algún destino desconocido. Me moví rápidamente a una ventana de pasajeros y miré afuera, verificando cualquier indicación visual de problemas con la aeronave que pudiera explicar el silencio aterrador de la cabina y la falta total de comunicación de nuestros pilotos. Los motores parecían estar corriendo perfectamente normales basado en las nacelas visibles y el sonido consistente y familiar que había escuchado miles de veces durante años de vuelo, sin humo negro o llamas que indicaran fallo de motor o fuego. Las alas no mostraban daño obvio, deformaciones estructurales o configuraciones inusuales que pudieran sugerir problemas de control o fallo de sistema hidráulico que hubiera forzado a los pilotos a concentrarse completamente en volar la aeronave sin tiempo para comunicarse. Nuestra altitud parecía estable basado en las capas de nubes visibles muy abajo de nosotros, sin el descenso rápido o ascenso que indicaría fallo de piloto automático o problemas de superficie de control que requirieran intervención manual urgente. La aeronave estaba volando suave y establemente sin los movimientos erráticos, balanceo de alas o cambios de cabeceo que sugerirían que el piloto automático había fallado o que las superficies de control estaban respondiendo incorrectamente a comandos de piloto. Todo sobre nuestro vuelo parecía completamente normal y rutinario excepto por el hecho absolutamente aterrador de que las dos personas responsables de volar esta aeronave con 146 almas a bordo no respondían a ninguna forma de comunicación después de intentos repetidos usando múltiples sistemas independientes. La horrible posibilidad se formó claramente en mi mente de que podríamos estar a bordo de lo que los pilotos llamaban un barco fantasma, una aeronave volando pacíficamente en piloto automático completamente funcional mientras pilotos inconscientes o muertos se desplomaban en los controles y 146 personas en la cabina de pasajeros no tenían absolutamente ninguna idea de que potencialmente estaban condenados a menos que alguien tomara acción inmediata. Mi mente de piloto entrenado corrió a través de múltiples escenarios médicos y mecánicos que podrían dejar a ambos pilotos simultáneamente inconscientes o incapaces de responder a comunicaciones de emergencia, considerando posibilidades que incluían descompresión rápida que habría agotado el oxígeno de la cabina en segundos, envenenamiento por monóxido de carbono filtrándose de los motores al sistema de aire de la cabina, humos eléctricos de algún componente en llamas creando gases tóxicos que los pilotos habrían inhalado, o algún evento médico catastrófico como ataque cardíaco o accidente cerebrovascular que había afectado coincidencialmente a ambos ocupantes de cubierta de vuelo al mismo tiempo.
Cada escenario hipotético llevaba sus propias implicaciones horribles para que tan rápidamente podríamos enfrentar desastre total. Aunque el vuelo estable continuo de la aeronave sin desviaciones o problemas aparentes sugería fuertemente que cualquier cosa que había sucedido no había afectado todavía sistemas críticos de vuelo o controles. Si los pilotos se habían vuelto inconscientes pero el piloto automático sofisticado permanecía enganchado y funcionando normalmente, podríamos teóricamente continuar volando en nuestra ruta programada durante horas hasta que el agotamiento de combustible forzara un descenso automático, en cuyo punto la aeronave descendería incontrolablemente hacia el océano sin ninguna posibilidad de supervivencia para nadie a bordo. Si la causa era ambiental como humos tóxicos o contaminación de gas, esos mismos contaminantes podrían comenzar a afectar la cabina de pasajeros eventualmente, incapacitando a pasajeros y tripulación de cabina antes de que alguien pudiera responder apropiadamente o tomar medidas correctivas. Si los pilotos habían sufrido eventos médicos simultáneos, no teníamos manera de proporcionar asistencia médica o convocar ayuda profesional mientras estábamos bloqueados fuera de la cabina sin acceso a su condición o necesidades. Llevé a Dewey y Anto aparte a la cocina delantera, hablando en tonos bajos y urgentes que no llegarían a los pasajeros cercanos que todavía permanecían ajenos a la crisis desarrollándose a su alrededor. Les dije directamente que enfrentábamos una emergencia potencialmente catastrófica que requería considerar nuestras opciones extremadamente limitadas muy cuidadosamente antes de tomar cualquier acción irreversible. Los ojos de Dewey se ampliaron con miedo genuino mientras la realidad completa penetraba su conciencia. Y la mano de Anto tembló visiblemente mientras se agarraba del mostrador de la cocina para soporte físico mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba diciendo. Expliqué que las regulaciones de aviación internacional proporcionaban protocolos de acceso de emergencia específicos para acceder a la cabina cerrada bajo circunstancias muy específicas y limitadas, incluyendo situaciones donde se creía razonablemente que los pilotos estaban incapacitados de alguna manera y la seguridad de pasajeros requería intervención inmediata por parte de otros miembros de tripulación calificados que pudieran estar a bordo. El sistema de código de acceso de emergencia incorporado en la puerta permitiría anular el cerrojo desde el exterior de la cabina, aunque los pilotos conscientes todavía podían prevenir el acceso desde el interior si estaban alertas y consideraban el intento de entrada como una amenaza potencial de seguridad que requería bloquear según protocolos antisecuestro. Nuestra situación representaba exactamente el tipo de escenario para el que el sistema de acceso de emergencia había sido diseñado por ingenieros e incorporado en regulaciones de seguridad, requiriéndonos intentar acceso de emergencia inmediatamente y esperar que la falta completa de respuesta de pilotos significara que no podían prevenir nuestra entrada en lugar de que estuvieran conscientes eligiendo deliberadamente no responder a nuestras comunicaciones urgentes por alguna razón inexplicable. Dewey preguntó con voz temblorosa qué haríamos incluso si pudiéramos acceder exitosamente a la cabina y confirmar que ambos pilotos realmente estaban incapacitados como temíamos. Una pregunta perfectamente razonable que requería una respuesta que había estado evitando dar durante 18 meses de trabajar como azafata. Dudé por un momento largo, sabiendo que revelar mi historial significaba exponer la verdad complicada y algo vergonzosa que había ocultado cuidadosamente de todos mis colegas desde que comencé este trabajo de supervivencia económica. Mirando sus rostros asustados y pensando intensamente sobre las 146 vidas que dependían completamente de decisiones que tomaría en los próximos minutos críticos, les dije en voz baja pero firme que era una capitana de línea aérea comercial completamente calificada y experimentada con casi 8.000 horas de tiempo de vuelo acumulado a lo largo de 12 años de carrera volando, y que podía volar y aterrizar esta aeronave con seguridad si podíamos acceder a los controles de vuelo. En la cabina. Sus expresiones cambiaron rápidamente de miedo puro a confusión total a algo que se acercaba a esperanza cautelosa mientras procesaban esta revelación completamente inesperada. Con Anto preguntando la pregunta obvia de por qué diablos estaba trabajando como azafata sirviendo café y pretzel si era una capitana de aerolínea calificada capaz de volar aviones comerciales.
Di la explicación abreviada y algo simplificada sobre mi suspensión de certificado médico por problemas neurológicos temporales y la necesidad económica resultante que me había forzado a aceptar trabajo de azafata para pagar facturas y mantener a mi familia. Diciéndoles que podríamos discutir todos los detalles complicados más tarde si sobrevivíamos esta crisis, pero que en este momento necesitaba que confiaran en mi experiencia y apoyaran completamente mi intento de acceso de emergencia a cabina. Recuperé información de código de acceso de emergencia y revisé procedimientos para forzar la puerta de cabina cuando se creía que los pilotos estaban incapacitados. Entrar el código activaría advertencia dentro y daría a los pilotos 30 segundos para prevenir apertura de puertas si consideraban el acceso una amenaza de seguridad. Si no tomaban acción, la puerta se desbloquearía automáticamente. Nuestra situación representaba exactamente el escenario para el que el sistema fue diseñado. Instruya a Dewey y Anto a posicionarse para bloquear la vista de pasajeros de la puerta de cabina y preparar historia de cobertura. Se movieron a posición profesionalmente. Me acerqué al teclado e ingresé el código de acceso de emergencia, viendo la luz indicadora cambiar a ámbar mientras el periodo de advertencia de 30 segundos comenzaba. Mi corazón latía mientras contaba los segundos, viendo la puerta para cualquier señal de respuesta de piloto. 15 segundos, 20, 25, la puerta permaneció cerrada sin sonido. A los 30 segundos, el cerrojo hizo clic y se desenganchó. Nadie dentro había prevenido el acceso. Empujé lentamente, sin saber qué encontraría pero temiendo lo peor. La puerta se abrió con facilidad sorprendente dada su construcción reforzada, revelando la cubierta de vuelo en la iluminación dura de paneles de instrumentos y luces superiores. La vista que me saludó confirmó mis peores temores en una sola mirada horrible. El capitán Santoso se desplomó en el asiento izquierdo, cabeza hacia adelante, brazos colgando, completamente inconsciente. Sus manos habían caído de los controles, dedos curvados ligeramente como si hubiera estado alcanzando algo cuando la conciencia huyó. La primera oficial Kusuma colapsó contra su ventana, cuerpo contorsionado torpemente, manos cerca de controles de radio como si intentara comunicar cuando lo que sea que la golpeó llegó. Su auricular se había deslizado parcialmente, colgando en un ángulo extraño que hablaba de incapacitación repentina en lugar de remoción deliberada. La escena hablaba volúmenes sobre cuán rápidamente la emergencia se había desarrollado. Ambos pilotos mostraban señales de haber estado trabajando activamente momentos antes de perder conciencia. La computadora de manejo de vuelo del capitán Santoso mostraba un waypoint parcialmente ingresado, sugiriendo que había estado en medio de tareas de navegación cuando fue afectado. La posición de mano de la primera oficial Kusuma cerca de la radio sugería que podría haber estado intentando reportar su condición deteriorante al control de tráfico aéreo antes de sucumbir. El desorden de la cabina contaba una historia de pilotos luchando contra un enemigo invisible, esforzándose por mantener control incluso mientras sus funciones cognitivas se degradaban. Finalmente perdiendo la batalla antes de que pudieran completar llamadas de auxilio o activar sistemas de emergencia que podrían haber alertado al mundo exterior de su predicamento. Los instrumentos mostraban piloto automático enganchado, curso y altitud estables. La automatización estaba haciendo exactamente lo que los diseñadores habían previsto, manteniendo parámetros de vuelo programados independientemente de la conciencia del piloto. La radio emitía llamadas periódicas del control de tráfico aéreo de Yakarta, tonos cada vez más urgentes sugiriendo largos intentos sin respuesta. Podía escuchar la voz del controlador cambiar de rutina a preocupado a genuinamente preocupado mientras sus llamadas no recibían respuesta. Las luces de alarma indicaban múltiples comunicaciones perdidas, el sistema de manejo de vuelo registrando fielmente cada contacto intentado que no había recibido respuesta. El transpondedor de emergencia no estaba activado, significando que ninguna señal de auxilio había sido transmitida para alertar a controladores de que algo estaba catastróficamente mal a bordo de esta aeronave. La escena hablaba de incapacitación catastrófica repentina dejándolos incapaces de pedir ayuda.
Una emergencia silenciosa desarrollándose a 10.000 metros mientras el mundo abajo permanecía completamente inconsciente de que 146 vidas colgaban en el balance. Verifiqué a ambos pilotos, pulsos fuertes, respirando regularmente, pero sin respuesta. Profundamente inconscientes, sugiriendo envenenamiento o evento médico en lugar de trauma. La altitud de cabina mostraba presión normal, descartando hipoxia. Sin olores inusuales sugiriendo monóxido de carbono o fuego. Lo que sea que los incapacitó permanecía misterioso pero no me había afectado, sugiriendo contaminación localizada de cubierta de vuelo o coincidencia médica. La prioridad era tomar control y establecer comunicación antes de que nuestro silencio disparara respuestas de emergencia. Me deslicé en el asiento izquierdo y aseguré el arnés, manos moviéndose a través de controles familiares con memoria muscular a pesar de 18 meses fuera. El Boeing 737-800 mostraba operación normal, motores suaves, combustible adecuado, hidráulica y eléctrica funcionando, el piloto automático mantenía rumbo y altitud precisamente. Desconecté el piloto automático, haciendo pequeños ajustes para confirmar que los controles funcionaban normalmente. La resistencia familiar confirmaba control manual completo. Reenganché el piloto automático después de verificación. Dewey apareció en la puerta, ojos muy abiertos, luchando por reconciliar esta imagen con la azafata que había conocido. Le dije que ambos pilotos estaban inconscientes pero vivos, y necesitaba que los moviera para atención médica. Anto se unió y juntos extrajeron al capitán Santoso, luchando con peso y geometría de cabina pero eventualmente maniobrándolo a la cocina. Las voces de pasajeros se elevaron en alarma viendo al piloto inconsciente. Supe que el pánico se esparciría rápidamente. Regresaron por la primera oficial Kusuma, trabajando más rápido mientras la conciencia de pasajeros crecía y las preguntas se multiplicaban. Con pilotos removidos, tomé el asiento del capitán completamente y ajusté la posición. Alcancé la radio y seleccioné frecuencia de Yakarta, sabiendo que habrían estado intentando contactarnos. Presioné transmitir e identifiqué la aeronave. Reportando emergencia médica afectando a ambos pilotos y comando asumido por tripulación de vuelo calificada. La respuesta aliviada del controlador llegó inmediatamente, solicitando detalles. Expliqué que ambos pilotos estaban inconscientes por causas desconocidas pero vivos, que era capitana calificada actualmente trabajando como azafata pero completamente capaz. E intentaba desviar al aeropuerto adecuado más cercano. Él reconoció y comenzó a coordinar respuesta de emergencia, preguntando almas a bordo, combustible y controlabilidad de aeronave. Proporcioné información profesionalmente, cayendo de nuevo en estilo de comunicación de comando. Sus preguntas rápidas reunían información para servicios de emergencia y respondí cada una mientras escaneaba instrumentos. El controlador aconsejó que el aeropuerto Changi de Singapur era nuestro desvío más cercano, recomendó continuar rumbo actual mientras coordinaba aterrizaje prioritario. Confirmé y solicité personal médico para 2 pacientes inconscientes requiriendo evaluación por posible envenenamiento, reconoció, alertando servicios de emergencia. Luego preguntó si necesitaba asistencia con operación de aeronave. Dije que estaba completamente calificada en tipo y requería solo manejo prioritario y soporte médico. Detrás de mí la cabina erupcionó mientras pasajeros procesaban información de que ambos pilotos estaban inconscientes. Dewey intentaba mantener orden, pero el pánico se alimentaba de sí mismo. Alguien gritó que una azafata estaba volando y todos morirían, otros exigían explicaciones, el miedo y la ira penetraban la cabina. Levanté el micrófono de anuncios públicos y lo activé, mi voz resonando con autoridad de comando. Dije a los pasajeros que mi nombre era Capitana Maya Sarwono. Que era capitana de línea aérea comercial calificada con 8.000 horas de vuelo actualmente trabajando como azafata debido a problemas de certificación médica. Y que tenía control completo de aeronave y ejecutaría aterrizaje de emergencia en Singapur dentro de 30 minutos. Ambos pilotos originales estaban inconscientes pero estables, todos los sistemas funcionaban normalmente. Y necesitaba a todos sentados siguiendo instrucciones de azafata para aterrizaje seguro de todas las 146 personas a bordo.
El ruido de cabina cambió de pánico a confusión mientras pasajeros reconciliaban la azafata sirviendo bebidas con capitana comandando su aeronave. Las preguntas continuaron pero a menor volumen, mi anuncio proporcionando suficiente información para reducir histeria inmediata. El control de Singapur me contactó, confirmando notificación de emergencia, solicitando posición, altitud y tiempo estimado. Proporcioné información y solicité autorización prioritaria con servicios de emergencia en espera. El controlador fue calmado y profesional, vectoreando tráfico lejos, tratándome exactamente como cualquier piloto ejecutando desvío de emergencia. Preguntó sobre estado de combustible y necesidades de asistencia. Dije combustible adecuado para aproximación normal, necesitaba solo manejo prioritario y soporte médico. Comencé a descender y reducir velocidad para aproximación a Changi, ejecutando procedimientos suavemente a pesar de mi ausencia. La automatización asistía a navegación pero mantuve control manual de acelerador, verificando cada paso personalmente. La tasa de descenso se sentía controlada, aeronave respondiendo predeciblemente. Mirando afuera, vi la costa adelante donde cruzaríamos al espacio aéreo de Singapur. Anto reportó que ambos pilotos permanecían inconscientes pero estables, respiración regular, pulsos fuertes, sin respuesta de despertar. Preguntó sobre intervención médica, dije mantenerlos cómodos y monitorear signos vitales pero no intentar acción agresiva sin orientación ya que no conocíamos la causa. Ambos afectados simultáneamente sugería contaminación ambiental confinada a cabina. Noté que investigadores deberían sellar cubierta de vuelo inmediatamente para preservar evidencia. La aproximación de Singapur proporcionó rumbo y altitud para aproximación directa a pista 02C, su pista más larga y mejor equipada para emergencias. Reconocí y ejecuté giros suavemente, manteniendo control preciso a pesar de presión. El controlador preguntó sobre declarar emergencia completa o desvío médico prioritario. Dije emergencia completa. Tripulación inconsciente, contaminación desconocida, más de 140 pasajeros cuyas familias merecían cada precaución. El piloto automático capturó curso de aproximación final, rastreando localizador hacia pista. Monitoré desempeño y me preparé para control manual si era necesario. Dewey aseguró cabina, verificó pasajeros sentados y con cinturones, tomó su asiento plegable y dio pulgar arriba. Vi Changi adelante, pistas claras bajo sol, vehículos de emergencia posicionándose. Esas luces parpadeantes hicieron la realidad tangible, aún no estábamos seguros en tierra. Desconecté piloto automático a 500 pies y tomé control manual, sintiendo la aeronave responder, recordando incontables aproximaciones similares. La pista creció más grande mientras descendíamos. A 50 pies comencé la llamarada, retrocediendo suavemente para arrestar tasa de descenso y posicionar para toque. Las ruedas principales contactaron con golpe firme pero controlado. Desplegué inversores de empuje y apliqué frenos, desacelerando rápidamente. Los vehículos de emergencia nos siguieron por la pista, luces parpadeantes, tripulaciones listas, giré en primera calle de rodaje y paré según dirigido. Poniendo freno de estacionamiento y apagando motores por procedimientos de emergencia. El silencio repentino después del ruido del motor se sintió profundo, marcando transición de aeronave volando a aeronave deshabilitada esperando asistencia. El personal médico abordó inmediatamente, equipo listo, evaluaron pilotos inconscientes mientras hacían preguntas sobre tiempo, síntomas y exposición, expliqué todo sobre pérdida repentina de conciencia y cronología, enfatizando ambos afectados mientras cabina no mostró síntomas. El líder del equipo solicitó sellado de cabina hasta que pruebas ambientales pudieran verificar contaminación. Los oficiales del aeropuerto abordaron, solicitando mi licencia y certificado médico, tratando de entender azafata comandando aeronave comercial con 146 pasajeros. Expliqué mi historial, mostré mi licencia de capitana que aún portaba a pesar de suspensión, proporcioné contactos de aerolínea y autoridad médica. Hicieron preguntas detalladas sobre mi decisión de acceder a cabina y asumir comando.
Expliqué protocolos de emergencia autorizando tal acción cuando pilotos incapacitados y seguridad requería intervención por miembros de tripulación calificados. Los pasajeros desembarcaron a través de escaleras móviles, muchos deteniéndose para agradecerme al pasar la cabina. El hombre de negocios del 12A estrechó mi mano, agradecido de que hubiera estado a bordo con habilidades necesarias. La joven madre dijo que era heroína, su familia me debía sus vidas. La pareja anciana me agradeció con lágrimas, diciendo que habían estado aterrados pero mi anuncio calmado les ayudó a mantenerse compuestos. Su gratitud se sintió abrumadora, recordándome por qué me había convertido en piloto y por qué perder mi certificado había sentido como perder parte de mi identidad. Dewey y Anto se acercaron mientras los últimos pasajeros salían, ambos luciendo emocionalmente drenados pero orgullosos y aliviados. Dewey me abrazó, diciendo que no podía creer que hubiera mantenido mi historial secreto tanto tiempo. Anto estrechó mi mano formalmente, voz temblando ligeramente al decir que nunca había dudado que conseguiría a todos abajo con seguridad. Les agradecí por apoyo y profesionalismo, diciéndoles que su manejo calmado de pasajeros previno pánico que podría haber complicado el aterrizaje. La aerolínea despachó gerencia a Singapur para interrogatorio e investigación. El piloto jefe solicitó cuenta detallada de mis acciones, tomando notas mientras explicaba la cronología. Preguntó sobre mi estado médico actual y autorización para reanudar deberes de vuelo. Expliqué que estaba en etapas finales de recertificación pero no había recibido aprobación todavía. Notó que mis acciones claramente demostraron habilidades y juicios sólidos a pesar de interrupción médica, lo cual debería apoyar restauración de licencia. Las pruebas ambientales revelaron niveles elevados de monóxido de carbono de una junta de sistema de calefacción defectuosa permitiendo gases de escape del motor en suministro de aire de cubierta de vuelo. La contaminación fue gradual, afectando solo cabina porque aire de cabina venía por separado, explicando inconsciencia de piloto mientras cabina permanecía sin afectar. El defecto escapó mantenimiento rutinario pero exposición sostenida a altitud superó a ambos pilotos antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Los investigadores elogiaron mi decisión de acceder a cabina y asumir comando, notando que sin intervención el piloto automático eventualmente se habría estrellado con pérdida total de vida. La cobertura de medios fue extensa, medios de todo el mundo reportaron sobre azafata con experiencia piloto oculta que salvó 146 vidas. Reporteros solicitaron entrevistas, tratando de enmarcarlo como milagro heroico o acusación de prácticas de aerolíneas. Rechacé la mayoría de entrevistas. Emitiendo declaración breve explicando mis circunstancias y enfatizando que mis acciones fueron simplemente entrenamiento profesional aplicado a emergencia requiriendo esas habilidades específicas. El capitán Santoso y la primera oficial Kusuma se recuperaron completamente después de tratamiento de oxígeno hiperbárico limpiando monóxido de carbono. Aunque ambos expresaron vergüenza por no reconocer síntomas antes de perder conciencia. El capitán Santoso me visitó en Singapur, agradeciéndome por salvar su vida y la de todos a bordo, diciendo que se había sentido cada vez más cansado y confundido pero atribuyó síntomas a fatiga. La primera oficial Kusuma envió carta expresando gratitud similar. Notando que mi experiencia demostró por qué aerolíneas deberían retener pilotos calificados incluso cuando problemas médicos temporalmente prevenían certificados activos. La publicidad aceleró mi proceso de recertificación médica mientras autoridades revisaban el incidente y reconocían que mi desempeño validaba competencia técnica y capacidad de toma de decisiones. La Junta Médica programó evaluaciones adicionales pero anticipó aprobar mi retorno al estado de vuelo dado función neurológica recuperada demostrada. Mi aerolínea ofreció restaurarme a cubierta de vuelo una vez que vino autorización médica, reconociendo que se habían movido demasiado rápido aceptando mi renuncia cuando mi certificado fue suspendido primero. Ofreciendo restaurar antigüedad y estado de capitana. 3 meses después, recibí mi certificado médico con reinstalación completa y sin restricciones, autorizándome oficialmente para reanudar vuelo comercial como piloto al mando. Mi aerolínea asignó entrenamiento recurrente y verificaciones de línea para verificar competencia después de 18 meses fuera.
Las sesiones de simulador se sintieron cómodas, mis manos moviéndose a través de controles con eficiencia practicada, mi mente procesando emergencias con enfoque analítico calmado que me había servido bien. Mi primer vuelo de regreso fue la misma ruta Yakarta a Singapur donde había ejecutado el aterrizaje de emergencia como azafata. Aunque esta vez usé uniforme de capitana de 4 franjas y me senté en cabina desde el principio. El piloto jefe viajó como observador para verificar desempeño, aunque pasó la mayor parte del vuelo leyendo mientras volaba con la misma competencia caracterizando mi carrera antes de interrupción médica. Aterrizar en Changi se sintió simbólico, trayendo mi viaje círculo completo en la misma pista donde había salvado 146 vidas. Las azafatas en mi primer vuelo reinstalado incluían a Dewi, quien solicitó asignación porque quería verme de vuelta donde pertenecía. Sirvió café mientras volaba, ambas sonriendo por la inversión de papeles y viaje improbable de colegas casuales a equipo de emergencia a amigas unidas por crisis compartida. Durante descenso vino a la puerta de cabina y me miró en la silla del capitán, dando pulgar arriba y sonrisa reconociendo todo lo que habíamos experimentado cuando la cabina quedó en silencio y me transformé de azafata a piloto comandante. El Boeing 737-800 despegó suavemente de Yakarta y ascendió a través de nubes hacia altitud de crucero, sensaciones familiares sintiéndose como llegar a casa después de larga ausencia. Mi primera oficial era capaz y respetuosa de mi experiencia sin ser intimidada por notoriedad reciente. Trabajamos con coordinación practicada, manejando aeronave a través de procedimientos normales representando la gran mayoría de operaciones de aviación comercial. Mirando atrás a esos 18 meses como azafata, reconocí que la experiencia me dio perspectivas que nunca habría desarrollado permaneciendo exclusivamente en cubierta de vuelo. Entender desafíos de tripulación de cabina, ver cómo pasajeros experimentaban vuelos. Y reconocer el rol de seguridad crucial que azafatas jugaban en emergencias me hizo mejor capitana con conciencia más completa del ecosistema de aviación. El aterrizaje de emergencia validó mi decisión de permanecer conectada a aviación incluso cuando mi certificado fue suspendido. Probando que habilidades y experiencia retuvieron valor incluso cuando circunstancias previnieron aplicación inmediata. El capitán Santoso me contactaba ocasionalmente, compartiendo actualizaciones de recuperación, nuestra experiencia compartida creando vínculo a pesar de circunstancias inusuales. Había recomendado cambios a sistemas de monitoreo de aire de cabina que alertarían a pilotos a monóxido de carbono antes de niveles peligrosos. Esperando que tripulaciones futuras no enfrentaran el mismo peligro silencioso. Su defensa representaba resultados positivos emergiendo de incidentes aterradores cuando profesionales aprendían de experiencia y trabajaban para prevenir recurrencia. Los 146 pasajeros permanecían dispersos mundialmente, la mayoría probablemente nunca pensando en su viaje inusual de Yakarta a Singapur a menos que recordados por reportes de noticias. Algunos se comunicaron a través de redes sociales expresando gratitud y compartiendo cómo el incidente afectó sus perspectivas sobre vida, riesgo y experiencia invisible emergiendo en crisis. Sus mensajes me recordaron que mis acciones se habían extendido a través de 146 vidas y todos conectados a ellos. Los pasajeros de ese vuelo formaron un grupo de apoyo informal en redes sociales, conectándose entre sí para compartir sus experiencias y procesar el trauma de creer que podrían morir antes de que mi anuncio revelara que un piloto calificado estaba al mando. Leer sus publicaciones me dio perspectiva de cómo la emergencia había afectado a personas cuyas perspectivas no había considerado durante esos minutos intensos de manejo de crisis. Un hombre de negocios escribió sobre cómo el incidente le había impulsado a reparar su relación con su hija distanciada, dándose cuenta de que la vida era demasiado corta para conflictos sin resolver. La joven madre publicó fotografías de la fiesta de cumpleaños de su niño pequeño con un subtítulo agradeciéndome por asegurar que su hijo creciera con madre. Un hombre anciano compartió que había estado volando a Singapur para tratamiento experimental de cáncer y que sobrevivir el aterrizaje de emergencia le había dado determinación renovada para luchar su enfermedad. Sus testimonios revelaron capas de impacto humano que nunca había considerado mientras enfocada en aspectos técnicos de volar la aeronave y manejar el aterrizaje de emergencia.
Cada pasajero había abordado ese vuelo llevando sus propias historias, sueños, miedos y responsabilidades. El hombre de negocios había estado viajando para cerrar un trato que aseguraría el futuro de su compañía y protegería trabajos de sus empleados. La joven madre había estado llevando a su hija a visitar abuelos que nunca habían conocido a su nieta. Una estudiante universitaria se dirigía a una entrevista importante de beca que podría cambiar su futuro entero. Una enfermera viajaba para proporcionar cuidado a su padre envejecido. Detrás de cada número de asiento había una vida humana completa con conexiones extendiéndose a familia, amigos, colegas y comunidades que habrían sido devastadas por pérdida catastrófica. El peso de esa responsabilidad a veces me abrumaba cuando me permitía contemplarlo completamente. 146 vidas, más todas las personas conectadas a esas vidas, habían dependido de decisiones que tomé en momentos de presión extrema. Un solo error, un momento de vacilación, un error en juicio, y docenas de familias habrían sido destrozadas. Niños habrían crecido sin padres, padres habrían enterrado hijos. Los efectos de onda de fallo se habrían extendido a través de comunidades en formas imposibles de cuantificar o imaginar. La industria de aviación continuaba su ciclo interminable de vuelos, emergencias, investigaciones y mejoras. Mi aterrizaje de emergencia entró en base de datos estadística junto a miles de otros incidentes, proporcionando información para analistas estudiando incapacitación de piloto, contaminación de cabina y toma de decisiones de emergencia. Las lecciones aprendidas influenciarían programas de entrenamiento, especificaciones de equipo y requisitos regulatorios previniendo situaciones similares. Las semanas siguiendo mi reinstalación trajeron oportunidades y desafíos inesperados que nunca había anticipado durante esos meses oscuros trabajando como azafata. Organizaciones de seguridad de aviación me invitaron a hablar en conferencias sobre manejo de recursos de tripulación y la importancia de mantener competencia profesional incluso durante interrupciones de carrera. Pararme frente a audiencias de pilotos, azafatas e investigadores de seguridad se sintió surreal mientras relataba esos minutos aterradores cuando todo lo que había aprendido sobre 12 años de vuelo había sido probado en las circunstancias más extremas imaginables. Las preguntas vinieron rápidas de profesionales que querían entender cómo había mantenido mis habilidades durante 18 meses fuera de cubierta de vuelo, cómo había reconocido la emergencia tan rápidamente, y qué mejoras de entrenamiento podrían ayudar a otras tripulaciones a prepararse para situaciones similares. Mi aerolínea comenzó a revisar sus políticas respecto a pilotos con certificados médicos suspendidos. Reconociendo que mi caso demostró el valor de mantener aviadores calificados conectados a aviación incluso cuando problemas médicos temporales prevenían que sostuvieran estado de vuelo activo. Los nuevos procedimientos permitirían a pilotos médicamente en tierra trabajar en entrenamiento en tierra, despacho de vuelo, o sí, incluso como azafatas, mientras mantenían su conocimiento técnico y conciencia de aviación. Varios otros pilotos que habían sido forzados a retiro temprano o cambios de carrera debido a problemas médicos me contactaron privadamente, agradeciéndome por demostrar que contratiempos temporales no tenían que significar pérdida permanente de experiencia o identidad profesional. Sus historias revelaron una población oculta de aviadores calificados cuyas habilidades y experiencias se habían perdido para la industria a través de circunstancias más allá de su control. La perspectiva de Dewey sobre su propio camino de carrera cambió dramáticamente después de experimentar el aterrizaje de emergencia de primera mano. Comenzó a tomar cursos de aviación adicionales y expresó interés en potencialmente perseguir entrenamiento de piloto ella misma, diciendo que verme comandar la aeronave durante esos momentos críticos le había mostrado que azafatas podían poseer capacidades mucho más allá de servicio de pasajeros. Animé sus ambiciones y la conecté con recursos de entrenamiento, recordando cómo mi propio viaje a aviación había comenzado con inspiración similar de una capitana que había admirado temprano en mi carrera. La posibilidad de que mis acciones de emergencia podrían inspirar la próxima generación de pilotos agregó significado inesperado a una experiencia que había sido puramente sobre supervivencia en el momento.
A veces tarde en la noche durante vuelos de largo alcance, cuando pasajeros dormían y solo luces de panel de instrumentos iluminaban la cabina oscurecida. Pensaba en esos momentos de silencio completo que habían precedido la emergencia. La ausencia de sonido había sido más aterrador que cualquier alarma o luz de advertencia podría haber sido, un vacío donde voces humanas y sistemas mecánicos deberían haber creado la sinfonía normal de operaciones de vuelo. Ese silencio había transformado un vuelo de servicio ordinario en una prueba de todo lo que había aprendido, todo lo que había mantenido durante mi ausencia forzada de cubierta de vuelo, y todo lo que creía sobre mis propias capacidades bajo presión extrema que nunca había esperado enfrentar en circunstancias reales. La emergencia me había enseñado que identidad no era simplemente un título de trabajo o un uniforme o un certificado emitido por autoridades de aviación que determinaban quién podía volar legalmente y quién no. Identidad era la suma compleja de habilidades acumuladas a través de años de práctica, experiencia ganada a través de miles de horas enfrentando desafíos, y determinación personal que persistía independientemente de circunstancias actuales o contratiempos temporales impuestos por burocracia médica. Había permanecido piloto incluso mientras servía bebidas en clase económica y limpiaba bandejas de comida, había retenido completamente mi capacidad de comando incluso mientras mi certificado médico oficial estaba suspendido en algún archivo burocrático esperando revisión interminable. La crisis a 10.000 metros simplemente había revelado públicamente lo que había estado allí todo el tiempo esperando pacientemente, esperando circunstancias específicas que exigirían su emergencia necesaria. Mi historia se convirtió en parte del folclore de aviación internacional, discutida regularmente en sesiones de entrenamiento de seguridad y seminarios profesionales como ejemplo memorable de cómo historial diverso e inesperado de tripulación podía proporcionar recursos cruciales e inesperados durante emergencias que nadie había anticipado. Pero más importante para mí personalmente, se convirtió en recordatorio poderoso de que experiencia profesional genuina existía frecuentemente en lugares completamente inesperados. Que competencia técnica real persistía incluso cuando circunstancias económicas o regulatorias prevenían temporalmente su expresión convencional en roles tradicionales. Y que la persona sirviendo su café con sonrisa amigable podría un día salvar su vida cuando la cabina queda en silencio inexplicablemente y 146 almas necesitan desesperadamente a alguien que recuerde exactamente cómo volar aeronaves comerciales de manera segura. Los meses siguientes a mi reinstalación como capitana trajeron reflexiones profundas sobre el significado más amplio de profesionalismo y competencia en la aviación moderna. Comencé a entender que mi experiencia como azafata, lejos de ser simplemente un periodo de dificultad que soportar, había proporcionado perspectivas invaluables que me hicieron significativamente mejor piloto de lo que había sido antes de mi suspensión médica. Ver la aviación desde el lado de servicio de pasajeros me había dado comprensión visceral de sus miedos, necesidades y experiencias que ninguna cantidad de tiempo en la cabina podría haber proporcionado. Trabajar junto a tripulación de cabina durante emergencias simuladas y reales me había mostrado su profesionalismo, valentía y contribuciones críticas a la seguridad que muchos pilotos tomaban por sentado o subestimaban significativamente. Cuando volví a volar rutas regulares como capitana reinstalada, me encontré tratando a tripulación de cabina con respeto y consideración que muchos de mis colegas pilotos no mostraban, reconociendo que ellos eran profesionales de seguridad entrenados en lugar de simplemente personal de servicio. Durante sesiones informativas previas al vuelo, tomaba tiempo extra para escuchar sus observaciones sobre problemas de equipamiento de cabina o preocupaciones de pasajeros que podrían afectar seguridad de vuelo. Durante emergencias menores como turbulencia severa inesperada o fallo de sistema mecánico que requería retorno a aeropuerto, me comunicaba más claramente con ellos sobre lo que estaba sucediendo y lo que necesitaba que hicieran, reconociendo que información clara permitía que manejaran pasajeros más efectivamente y redujeran pánico que podría complicar situaciones de emergencia. La industria de aviación gradualmente comenzó a reconocer que mi caso representaba un problema sistémico más amplio con cómo trataba a pilotos que enfrentaban suspensiones médicas temporales.
Varias aerolíneas importantes implementaron nuevos programas que permitían a pilotos médicamente suspendidos trabajar en varios roles mientras mantenían certificaciones y esperaban autorización médica para retornar al vuelo activo. Algunos trabajaban como instructores de simulador, compartiendo su experiencia con pilotos más jóvenes mientras mantenían sus propias habilidades actualizadas. Otros se movían a operaciones de despacho de vuelo, usando su conocimiento para planear rutas y manejar situaciones meteorológicas desafiantes. Algunos, como yo había hecho, trabajaban como tripulación de cabina, proporcionando experiencia de seguridad adicional mientras ganaban perspectivas sobre operaciones de aerolínea que mejorarían su efectividad como pilotos una vez reinstalados. Solo era una azafata hasta que la cabina quedó en silencio a 10.000 metros y 146 personas estaban en peligro mortal. Pero esa crisis reveló de manera dramática que también era una capitana experimentada que había retenido completamente sus habilidades técnicas y experiencia operacional a pesar de 18 meses largos fuera de cubierta de vuelo activa, lista y capaz de aplicar ese conocimiento profesional cuando circunstancias extremas exigieron intervención de emergencia. Que solo alguien con exactamente mi historial específico y entrenamiento extensivo podía proporcionar efectivamente. La revelación pública conmocionó profundamente a todos a bordo de esa aeronave y transformó mi vida personal y profesional de formas que continúo procesando años después. Pero también salvó 146 vidas humanas preciosas y validó completamente los años de entrenamiento riguroso, práctica disciplinada y estudio continuo que me habían preparado para exactamente ese tipo de emergencia catastrófica. Había sido probada bajo las circunstancias más extremas imaginables y demostrada completamente capaz, y ahora volaba de nuevo como capitana con comprensión mucho más profunda de seguridad de aviación en todos sus aspectos. Coordinación efectiva de tripulación completa. Y las formas frecuentemente inesperadas y sorprendentes en que experiencia profesional genuina a veces emergía dramáticamente cuando crisis severas exigían capacidades específicas que parecían completamente imposibles basadas solamente en apariencias superficiales y títulos de trabajo actuales. El viaje personal de capitana a azafata y luego de vuelta a capitana había sido emocionalmente doloroso e incierto profesionalmente, pero finalmente me había transformado en mejor piloto considerablemente más completa, líder significativamente más empática con mi tripulación, y defensora mucho más fuerte y vocal para los incontables profesionales de aviación cuyas capacidades ocultas pero muy reales podrían un día significar la diferencia absoluta entre catástrofe total y supervivencia exitosa. A 10.000 metros sobre el océano.